Revelación. Revelando el amor de Dios para tu vida. Un momento de reflexión sincera en la palabra de Dios. Revelación. Hola querida familia del programa Revelación. Quien les habla, su amigo Noé Álvarez, una vez más les agradece su fiel sintonía y nos alegra mucho saber que más oyentes sintonizan nuestro programa cada semana. A todos les decimos muy bienvenidos. Cuenta la historia que el Dr. Howard Kelly, cuando joven, vendía mercadería de casa en casa para pagar sus estudios universitarios. Un día pidió un vaso de agua y la dueña de casa muy amable le dio un vaso de leche. Pasan los años, la amable dueña de casa enfermó, fue llevada al hospital y el Dr. Howard Kelly la atendió. Luego de un largo tiempo en el hospital y ya recuperada, antes de salir del hospital, la administración le entregó los gastos de su estadía. Luego de ver el monto total, el cual le tomaría el resto de su vida para pagarlo, una nota decía: pagado con un vaso de leche. El apóstol Pablo nos dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 6:20. Y ahora, mis amigos, damos paso al pastor Homero Salazar, quien nos trae el tema El costo de la salvación. Segundo tema de la serie fue en la cruz. Por favor, no cambien el dial, que regresamos después de la siguiente melodía musical. La ciudad era Jerusalén. Hace tiempo que ocurrió. Su nombre era Cristo. Su llanto fue el amor que culpable soy. Yo causé el dolor. Se dio por mí cuando en la cruz murió. Me dio su paz y me llenó de su amor. Su llanto fue por mí. A pesar del mal, Él me enseñó a vivir. Yo le enseñé a morir. Culpable soy. Yo causé el dolor, lo causé. Se dio por mí cuando en la cruz murió. Él pudo haber llamado al Padre y decir: basta ya, oh Dios, no puedo más. Él pudo decir: soy inocente, yo no debo morir.
embargo, Cristo caminó, Él mismo se entregó, y mientras Él sufrió por ti, cumplió la voluntad de Dios. Yo culpable soy, yo causé el dolor, lo causé, se dio por mí cuando en la cruz murió. El dolor lo causé, se dio por mí cuando en la cruz murió. La Biblia revela el amor de Dios. Estudiemos juntos. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos, mis queridas amigas? Les saluda su pastor Homero Salazar. Qué bonito que puedan estar con nosotros, ya conectados en este programa especial Revelación. En esta serie también que hemos titulado Fue en la Cruz, y que hoy nos toca desarrollar el episodio número 2, el costo de la salvación. Vamos a hablar de esto y vamos a abrir para eso la palabra de Dios, y esta vez en un momento muy especial. Estamos aquí en el contexto de la última cena. Quiero que ustedes mediten en lo que Jesucristo dijo en ese momento en que estaba partiendo el pan y por beber el vino. Dice el verso 27 de Mateo 26, verso 27 y 28. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos. ¿Por qué? Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. En el costo de la salvación, que es el tema que estamos desarrollando hoy, este verso es sumamente importante. Antes de que los escritores bíblicos como Pablo, como Juan, como Pedro, pudieran explicarnos algunas cosas importantísimas con relación a lo que costó nuestra salvación, ya Jesucristo está diciendo que ese símbolo, ese vino que está tomando sin fermento, simboliza, dice, la sangre que Él derramaría para remisión de los pecados. O sea que el costo de la remisión de los pecados sería su sangre. Ese es el precio, derramamiento de sangre. ¿Qué significa remisión? La palabra remisión es una palabra griega que se pronuncia así, áfesis. Áfesis es la palabra griega para remisión y significa simplemente perdón. Remisión, perdón. Áfesis significa perdón, y siempre esta palabra viene acompañada del sustantivo pecados. Perdón de pecados. La Biblia llama perdón de los pecados. Ahora, vamos a explicar un poquito más. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Hebreos, el capítulo 9, verso 15. Así que, por eso, es mediador de un nuevo pacto,
para que interviniendo muerte para la remisión, entre paréntesis, perdón, de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Aquí el apóstol Pablo está mostrándonos que el sacrificio de Cristo, el derramamiento de sangre, que simboliza un nuevo pacto, que es el pacto de la gracia, esto sería también para que la promesa de la herencia eterna se dé en aquellos que aceptan ese pacto, ese sacrificio, ese derramamiento de sangre hecho. Ahora, ¿hay algo más que podemos ampliar de esto? Sí. Noten, Hebreos capítulo 9, verso 22. Dice, casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, no hay perdón. Entonces, lo que está queriéndonos decir la palabra de Dios desde que Cristo pronuncia esto en la última cena, hablando de que pronto Él estaría muriendo por el mundo, derramando su sangre, y esto implicaría un nuevo pacto, y esto permitiría, como ya leímos a Pablo en Hebreos, que todos nosotros que creemos, que aceptamos ese derramamiento de sangre, ese nuevo pacto, todos podremos recibir la promesa de la herencia eterna. Entonces, esto que está mencionando Jesús está de alguna manera mostrándonos a nosotros el costo de la salvación. Sin sangre no hay remisión. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. O sea, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Fíjense, Romanos 6:23, la primera parte dice, la paga del pecado es muerte. O sea, alguien tuvo que morir, alguien tuvo que ser nuestro sustituto, morir. ¿Por qué? Porque si no hubiese alguien para morir en nuestro lugar, no podríamos nosotros recibir la promesa de la herencia de la vida eterna que nos ha prometido Dios. Quiere decir entonces que la salvación de la raza humana exigía en su momento entonces la muerte del Hijo de Dios. La muerte de Cristo en la cruz les dio a los humanos la posibilidad de recibir perdón, remisión de pecados. Ahora, fíjense ustedes, ¿por qué tuvo que morir? Porque la ley de Dios es eterna. La justicia de Dios se tenía que cumplir. El perdón de pecados es para el humano, pero el pecado en sí realmente no puede ser perdonado. ¿Y por qué no? Porque alguien tiene que pagar por eso. Y ahí es donde está justamente el maravilloso mensaje de buena noticia para nosotros, que uno eterno como la ley de Dios, que había sido ofendida por el humano, ha muerto en nuestro lugar. Cristo es nuestro sustituto, derramó su sangre en nuestro lugar para que hoy tú y yo podamos tener acceso al perdón, en tanto que Cristo pagó la deuda que nosotros teníamos con Dios. La muerte de Cristo en la cruz entonces terminó dándole libertad a Dios para perdonarnos a nosotros los pecadores. De esta manera entonces Dios mantuvo su justicia, su ley en alto, pero al mismo tiempo, al haber un sustituto que murió en nuestro lugar, Él proveyó para nosotros el perdón y la salvación. ¡Qué maravilloso! Todo esto fue en la cruz. Todo esto sucedió en la cruz. Ahora,
quiero aclarar algo muy importante. Miren, la ley de Dios es inmutable y esa es la que fue ofendida. Si hubiese sido posible que la ley fuera cambiada o abrogada o anulada, no hubiese sido necesario que Cristo muera. Pero abrogar la ley, anular la ley, sería inmortalizar la transgresión y colocar al mundo bajo el dominio ¿de quién? Del que se cree el príncipe de este mundo, Satanás. Pues porque entonces la ley de Dios es eterna, es inmutable, porque esa ley no cambia, es imposible abrogarla, es que entonces el hombre necesitaba un sustituto, alguien semejante a la ley, que pueda entregar su vida, no solamente obedecerla a la perfección, sino entregar su vida en sacrificio y en derramamiento de sangre por cada uno de nosotros. Porque por la ley todos estamos condenados. La justicia de Dios nos condena porque somos transgresores. Pero Cristo Jesús, al asumir nuestro lugar, le dio entonces la libertad a nuestro Dios Todopoderoso de poder perdonarnos a los seres humanos. O sea, nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados, pero en realidad el pecado no tiene perdón. Y ya lo vamos a ver más adelante. Déjenme leer un texto importante aquí. Cristo sabía que lo que Él haría en la cruz del Calvario sería esto. Fíjense lo que dice Mateo 16:21. En Mateo 16:21 Jesús está mostrándonos que Él sabía para qué había venido. Él sabía que había venido, había nacido para morir en nuestro lugar. Él había sido encarnado para morir en nuestro lugar. Dice el verso 21 de Mateo 16. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los príncipes, de los sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ese es el plan de la salvación a favor de la raza caída. En Lucas capítulo 12, verso 49 al 50 dice así: fuego vine a echar en la tierra, dice Jesús. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? El verso 50 dice: de un bautismo tengo que ser bautizado. Y noten cómo Cristo, como humano, dice: cómo me angustio hasta que se cumpla. Jesús tenía un propósito. Él sabía que sin derramamiento de sangre no habría perdón de pecados para ti y para mí. Entonces, Él vino a ocupar tu lugar y el mío, a pagar la deuda, a hacer el sacrificio propiciatorio para derramar sobre nosotros las maravillosas posibilidades de redención, de justificación, de reconciliación con Dios. En el Getsemaní, Jesús habló con sus discípulos ya en los momentos previos a su arresto y a que Él vaya a pasar por ese terrible proceso. Dice que les dijo a sus discípulos, verso 38, Mateo 26, verso 38, dice: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo Jesús un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amigos míos, las gotas de sudor, de sangre que tenía Jesús en momentos como este, son notas de una lucha profunda, psicológica, emocional tan grande. Jesús sabía que su sacrificio era necesario y todo esto lo está haciendo por amor a ti y a mí, para que tú y yo podamos hoy decir: tenemos salvación,
tenemos redención, tenemos perdón de pecados, tenemos porque alguien pagó la deuda que nosotros jamás podríamos pagar, porque el costo era demasiado alto. Por lo tanto, entonces, la sangre de Cristo nos limpia, nos purifica, nos perdona de todo pecado. Dice Primera de Juan capítulo 1, versos 7 al 9. Dice así: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Mas, si confesamos nuestros pecados, Él, Jesús, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Miren, en el episodio número 1 hablamos de nuestra condición de pecadores, que no hay justo ni aun uno. En este episodio número 2 hemos querido destacar el costo de nuestra salvación. Dios enviando a Jesucristo, su Hijo, para morir en nuestro lugar. Entonces, en conclusión, podríamos decir que Dios perdona a los pecadores, pero no los pecados. Los pecados no tienen perdón porque tuvo alguien que pagar por ellos. Cristo murió justamente porque los pecados no se podían perdonar, porque la ley de Dios es inmutable. La muerte de Cristo, mis queridos amigos, fue necesaria para que nosotros fuéramos perdonados. Entonces, ¿cuál fue el costo? La muerte de Cristo, el derramamiento de sangre. Para que haya remisión, perdón de pecados, tenía alguien que morir en nuestro lugar. Y ese alguien no podía ser otro que el Hijo de Dios. Tienes que tener en cuenta esto. El perdón del pecado no es barato. ¿Sabes por qué? Porque le costó la vida al Hijo de Dios. Queridos amigos, queridas amigas, hoy tenemos esta claridad teológica, este mensaje en la Biblia. Hoy, más que nunca, tú no puedes decir no tengo un Salvador. Hay salvación para ti. Abre tu corazón, acepta a Cristo como tu Señor y Salvador. Decídete por Jesús y tú tendrás paz, esperanza y vida eterna prometida. Que Dios te bendiga. Oye, amigo mío, oyes el llamado, es la dulce voz del Espíritu Santo. Oyes que susurra con tierno quebranto, porque es Jesucristo quien te está llamando. Él te ve sediento, Él te ve temblando. Jesucristo sabe de tus sufrimientos. Ven
Ven, no tengas miedo, Jesucristo es bueno. Oye su llamado, ven hoy a su encuentro. Decídete por Jesús, decídete por la cruz, decídete por Jesús, decídete por la cruz. Mira hacia el Calvario y verás sus brazos, siempre están abiertos, esperándote. Deja que Él te cubra con su amor eterno. Ven, no te detengas, da el paso de fe. Él te ve sediento, Él te ve temblando. Jesucristo sabe de tus sufrimientos. Ven, no tengas miedo, Jesucristo es bueno. Gracias, Pastor Homero Salazar. Qué hermoso es saber que nuestra salvación tenía un precio y ya fue pagada. Para la próxima semana, el tema que nos trae el Pastor Salazar lleva como título La historia de la salvación. Segundo tema de la serie Fue en la cruz. Aquí los esperamos a todos, no falten. Que Dios te bendiga. Te invitamos a conectarte con nosotros en nuestro próximo episodio de Revelación. Este programa llega como cortesía de tus amigos los adventistas del séptimo día.